En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. El Señor probó a sus elegidos como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto. En el juicio de Dios serán premiados, pues la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Hoy la Iglesia celebra en su calendario universal la memoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires. Sus mártires en Uganda en el siglo XIX, muy al final, hablaremos de ellos en la homilía. La misa la ofrecemos por las intenciones habituales, entre las que están las intenciones de todas las familias de la parroquia y de todas aquellas familias que se enlazan por esta transmisión a nuestra misa. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos Norma Silvia Ramírez Valenzuela, por Rebeca Zamora de Amezquita en su primer aniversario de fallecimiento, por Marta Villalobos Berna, por María del Socorro Sánchez España, por Juani Gallardo Larrea y por Arturo Rueda. También pedimos en el día de su cumpleaños por Alma Lazo y Esteban Amezquita, por la salud de Ofelia y Raúl, y en el aniversario de matrimonio 30 de Carolina y Eduardo. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios, que recibiste cuando impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios.
En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó, están en un error, porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. En la oración colecta, la primera oración larga de nuestra misa, hemos recordado unas palabras de Tertuliano, un autor célebre de los primeros siglos del cristianismo, que dicen esto: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Esa es la lógica del Evangelio, la lógica del misterio pascual de Cristo. Dios de los males saca bienes, de la muerte saca vida. Y la aplicamos hoy a estos mártires de Uganda que hoy celebramos. La fe cristiana había llegado a esta nación del centro de África hacia el siglo XIX, comienzos, y en principio el rey local, que estaba allí hacia el final del siglo XIX, pues había visto con ciertos buenos ojos que llegara ese mensaje a su pueblo, a su gente. Pero cuando vio que ese mensaje suponía una serie de exigencias morales que contradecían, pues por lo pronto, lo que el rey quería, ya no le gustó. Y trató de quitar, de arrancar la semilla del cristianismo de su nación y persiguió a los cristianos. En 1885 dio muerte a varios cristianos de confesión anglicana. La Iglesia de Inglaterra había enviado misioneros y murieron mártires. Y un año después, en 1886, Carlos Luanga y un grupo de 21 compañeros suyos, jóvenes varones entre 16 y 24 años, aunque había uno de 13 años, que servían de alguna manera en la corte del rey. Eran pajes, eran gente que estaba allí al servicio de la corte del rey de Uganda, que
se resistieron ante los deseos impúdicos, impuros de ese rey que quería abusar de estos chicos jóvenes, esos jóvenes. Ellos se resistieron. Ellos habían recibido el bautismo, algunos todavía no, ¿eh? Carlos Luanga alcanzó a bautizar a 4 justo antes del martirio, pero ya de corazón habían abrazado la fe en Cristo y tenían claro que ese bautismo los hacía templos de la Trinidad. Si valoramos un lugar arquitectónico como espacio sagrado, ¿cuánto más tenemos que valorar nuestra alma como un espacio sagrado por excelencia? Que una vez recibido el bautismo, quedamos convertidos en templos de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaremos celebrando la Trinidad con el favor de Dios este próximo domingo. Pues toda esa Trinidad inefable viene a encontrar su morada en el alma del bautizado. Claro, ante una opción como la que le dieron a Carlos Luanga y aquellos 21 compañeros suyos, o dejas el cristianismo o te matamos, la mayor parte de esos 22 mártires fueron quemados vivos, ¿eh? Y ellos dijeron, ni hablar, antes nuestra amistad con Jesucristo. Parecería que con una propuesta de esa naturaleza, la semilla del cristianismo en Uganda hubiera quedado arrancada, pero no fue así. Se cumplen las palabras de Tertuliano que hemos rezado en nuestra oración colecta. Cuenta el obispo Robert Barron que cuando ha ido al mundo entero a filmar para sus famosos videos espectaculares sobre la fe católica, dice que uno de los lugares para él más emocionantes fue el santuario de los mártires en Uganda, a las afueras de Kampala, 60 kilómetros afuera de Kampala. Dice él, estuve allí un día 3 de junio, como hoy. Había 500,000 personas, medio millón de personas reunidas en el santuario celebrando a estos santos que hoy celebramos. Se cumple, ¿verdad? La palabra de Cristo, Señor, tu palabra se cumple siempre. La sangre de esos jóvenes ha fecundado a la iglesia en su nación de origen. Qué bonita conciencia tenían ellos de que quedaban convertidos en templos de Dios y por tanto que su conducta en todo momento tenía que reflejar esa condición de ser hijos de Dios. También a nosotros, ahora en el 2020, en México, en Santa Fe, pues nos toca dar la batalla para en todo momento vivir de acuerdo a nuestra dignidad de morada de la Trinidad, de hijos de Dios en medio de un ambiente, ya lo vemos, muy sensual. Yo incluso diría más, muy erotizado. Y hay que dar la batalla, ¿eh? Dios nos dará la fuerza. En la lectura que hemos hecho de San Pablo a Timoteo, dice, mm, Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza, de amor. El Señor no nos deja solos, ¿eh? Si nos ha elevado a esa condición maravillosa de hijos suyos, si nos ha introducido en su intimidad, Él nos dará las fuerzas para poder vivir como hijos suyos. Ahora que estamos en el año del centenario de San Juan Pablo II, en el primer viaje que hizo San Juan Pablo II a su natal Polonia, fue a visitar el pueblo de Wadowice, donde él nació, donde fue bautizado. Y fue a visitar aquella pequeña parroquia en la que sus papás, 2 días después de nacido, el 20 de mayo de 1918, de 1920, perdón, lo llevaron a bautizar. Había nacido el 18 de mayo y lo bautizaron el 20. Claro, la gente, previendo que el Papa quería visitar su pila bautismal, la habían adornado con muchísimas flores. Y el Papa se emocionó y derramó incluso alguna lágrima y dijo, aquí, en esta pila, ha ocurrido el día más importante de toda mi vida, mucho más
que haber sido elegido papa es haber sido bautizado. Y eso sucedió aquí en esta pila. La carta de San Pablo a Timoteo le anima, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Es decir, esa gracia de la ordenación episcopal, dice San Pablo a Timoteo, te animo a que la mantengas encendida, vibrante. Pero más importante que ser obispo, ser bautizado. San Agustín lo ha recordado con palabras célebres. Les decía a sus fieles de Hipona, al norte de África, para ustedes soy el obispo, con ustedes soy cristiano. Aquel obispo es un título que me da miedo, porque el Señor me va a pedir cuenta de cómo cuidé a mis ovejas. El de ser cristiano, es un título que me llena de confianza. Dios es mi Padre, porque me ha adoptado como hijo el día de mi bautismo. Ese bautismo nos capacita para ser mediadores entre Dios y la humanidad. Todos, no solo los sacerdotes que hemos recibido el orden sacerdotal o el orden episcopal, sino todos en la iglesia. Todo bautizado está llamado y capacitado para poder ser mediador, mediadora entre Dios y la humanidad. Pensarlo ahora, en estos días tan complicados, en donde nos encontramos bastante desprovistos de atención sacerdotal. Yo pensaba en Japón, la semilla de la fe cristiana llegó en el siglo XVI con San Francisco Javier y avanzó rápidamente, pero debido a las persecuciones, igual que en Uganda en el siglo XIX, en Japón muy a principios del siglo XVII, nuestro protomártir San Felipe fue de esos últimos mártires, porque a partir de esa persecución prácticamente se suprimió toda presencia de ministros ordenados en la nación japonesa. Y durante casi 250 años en Japón no había sacerdotes, por tanto no había misa, no había confesión, había familias cristianas que se habían ido transmitiendo la fe gracias al bautismo a los hijos, a los nietos, y estos a sus propios hijos y a sus propios nietos, no durante 2 o 3 meses, durante 250 años. Y cuando finalmente sacerdotes pudieron volver a Japón, el padre Petit Jean de Francia, se encontró en la parte de Nagasaki especialmente muchas familias católicas que habían conservado la fe a lo largo de 2 siglos y medio. Esa es parte de lo que nos toca por estar bautizados, transmitir la fe. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo, la hija predilecta del Padre, que ella nos ayude a redescubrir la riqueza de nuestro bautismo y a vivir siempre de acuerdo a la dignidad que supone haber recibido el santo bautismo, haber sido elevado a la categoría de hijos de Dios. Hacemos nuestra oración universal. En esta conmemoración de los santos Carlos Luanga y compañeros mártires de Cristo, oremos, hermanos, a Dios Padre, diciendo confiadamente: Señor, ten piedad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se sienta fortalecida con el testimonio supremo del martirio, oremos. Señor, ten piedad. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los obispos, para que Dios les infunda su espíritu, para que proclamen con valentía el Evangelio de Cristo, oremos. Señor, ten piedad. Por los cristianos que sufren persecución o discriminación por su fidelidad al Evangelio, para que, con la ayuda de Santa María, Reina de los Mártires, salgan fortalecidos de sus pruebas, oremos. Señor, ten piedad. Por los que sufren injustamente vejaciones, injurias y humillaciones, para que acepten su dolor con fortaleza de ánimo y sepan perdonar, oremos. Señor, ten piedad. Por nosotros, para que el testimonio de los mártires nos ayude a aceptar la cruz con alegría y nos reconforte en las pruebas de cada día,
Oremos. Señor, ten piedad. Escucha, Señor, nuestras súplicas por intercesión de San Carlos Luanga y compañeros, cuya sangre, derramada por Cristo, clama a ti en nuestro favor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú, misericordiosamente, les proporcionas el ardor de la fe, les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo Señor nuestro, por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro,
que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Carlos Luanga y compañeros, San José María y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Norma, Silvia, Rebeca, Marta, María del Socorro, Juan y Arturo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Leo la antífona de la comunión y hacemos nuestra comunión espiritual. Al presentarte a los ojos del Señor, es muy penoso que mueran sus amigos. Cuando tenemos primeras comuniones aquí en la parroquia, la ceremonia prevé recibir a los que van a hacer su primera comunión a la entrada del templo y aspergerlos con agua bendita. Suelen ser niños los que vienen a hacer su primera comunión. Y yo aprovecho para recordarles que esa agua bendita nos recuerda nuestro bautismo. En su momento fuimos bautizados y Dios anhelaba que llegara ese otro día en el que esa iniciación cristiana que comenzó con el bautismo se completara con la Eucaristía. Pues son los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación, Eucaristía. Y la gran mayoría de los que estamos siguiendo esta celebración los hemos recibido. Pues pedirle al Señor que ahora que lo recibamos con su gracia, como fruto de nuestra participación en esta misa, como fruto de esa comunión de deseo, que el Señor nos dé la fuerza para poder vivir como puntos de luz en medio de un mundo que está muy confundido,
pero que cuando se le presentan ejemplos atractivos de lo que es ser cristiano, se siente removido, porque la belleza siempre atrae. Y la belleza de sabernos hijos de Dios la hemos de mostrar en todo momento de nuestra vida cotidiana. Pues pedirse al Señor en este momento especial de nuestra comunión de deseo. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya hubieras venido, te abrazo y me uno del todo a ti. No dejes que nunca me separe de ti. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga, en medio de las adversidades, constancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor, rezamos nuestra oración a la Virgen antes de la bendición final. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos, nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.